mayoría de estudios geológicos que nosotros realizamos se refieren a aquellas fallas principales que conformaron nuestro territorio y que formaron nuestras montañas. Pero hemos hecho muy poco por analizar las fallas relativamente nuevas o jóvenes, las cuales se generaron después, pero que se encuentran en un estado de actividad, el cual representa una amenaza geotécnica de gran magnitud. Es el caso de la cordillera oriental de Colombia, en la zona de Santander. Se han estudiado a detalle la falla de Bucaramanga, la falla del Suárez, las fallas principales que conformaron nuestra geomorfología, pero no se le ha dado suficiente importancia a las fallas transversales, las fallas jóvenes o relativamente recientes, que se generaron después de las fallas principales, que tienen muy pocas evidencias geomorfológicas, pero que son geotécnicamente, en muchos de los casos, mucho más activas que las fallas principales. Veamos lo que conocemos de este sistema de fallas en la zona de Santander, Colombia. El término falla geológica joven se utiliza para describir las fallas relativamente nuevas, las cuales desplazan depósitos cuaternarios recientes. Son fallas mucho más nuevas que las fallas principales. Son fallas activas, las cuales no han desarrollado elementos geológicos significativos y son difíciles de identificar en campo. Generalmente esas fallas jóvenes no es fácil su identificación utilizando fotogeología. Estudios realizados por la Universidad Industrial de Santander, el área metropolitana de Bucaramanga, ISAGEN, la ANI, la Ruta del Cacao, Ecopetrol, Metrolínea y Geotecnología, así como otras entidades, muestran en la zona de Bucaramanga y la zona central de Santander un sistema de fallas este-oeste, el cual está afectando de manera grave las obras de infraestructura tanto en la ciudad de Bucaramanga como hacia el oriente de la ciudad, hacia el occidente de la ciudad. A estas fallas se le atribuyen problemas como el de los columpios de la vía a Barrancabermeja y el deslizamiento, el gran deslizamiento de Ciudad Norte en la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué se generaron esas fallas transversales? Las fuerzas tectónicas de la indentación de Panamá, o sea, las fuerzas de las placas tectónicas, la indentación de Panamá del occidente hacia el oriente y la cuña de Pamplona del oriente hacia el occidente generan una serie de esfuerzos en las rocas de la zona de Santander. Esos esfuerzos generan un giro de los bloques tectónicos. El macizo de Santander y en general la cordillera oriental está integrada por una serie de bloques tectónicos, los cuales pueden haber sido inicialmente subproducto de las fallas principales, pero que por acción de estos elementos tectónicos tratan de girar, y al tratar de girar se generan una serie de fallas nuevas, se rompe la roca entre las fallas principales. O sea, las fallas transversales, las fallas jóvenes, las fallas nuevas, este-oeste, en la zona de Santander, son un subproducto de los esfuerzos tectónicos relacionados con la tectónica regional del norte de la República de Colombia. Analicemos un caso de una falla conocida como falla del río Sogamoso.
como resultado del desequilibrio de esfuerzos, del cual hemos hablado, se generó una falla transversal, o sea, se rompió la roca, se rasgó, lo que llaman tear fault, se rasgó y desplazó una falla muy importante, la falla de la Salina. Igualmente desplazó el sinclinal de Nuevo Mundo en el Magdalena Medio Santanderiano. Entonces, como vemos en la figura, la falla del río Sogamoso desplazó a la falla de la Salina y también desplazó el sinclinal de Nuevo Mundo. ¿Y cuál fue el efecto de ese desplazamiento sobre el proyecto hidrosogamoso y el campo petrolero de Lizama? La falla del río Sogamoso incluye un sistema de fallas. La falla no es solamente una rotura, hay un sistema de fallas surparalelas, este-oeste. Desplazan el sinclinal de Nuevo Mundo y más al oriente desplazan las rocas del Cretáceo. ¿Qué pasó en Lizama? En Lizama, en una de las fracturas del sistema de fallas transversales, o sea, del sistema de fallas relacionado con la falla del río Sogamoso, se presentó un afloramiento de fluidos, de petróleo, de lodos, junto al pozo Lizama 158, en marzo del año 2018. El sitio del afloramiento de fluidos cerca al pozo Lizama 158 coincide con el alineamiento de una falla geológica. O sea, el afloramiento de fluidos del que muchos de nosotros conocimos por los medios de comunicación, ese afloramiento de fluidos en el pozo 158 se generó en una de las fracturas geológicas del sistema de la falla del río Sogamoso. Veamos fluidos, petróleo, lodo, aflorando por una falla geológica que está relacionada con un problema mecánico en el pozo Lizama 158. Pero la ruta que cogieron los fluidos para salir a superficie fue por la falla geológica. La falla fue identificada mediante ensayos de geofísica y fue debidamente caracterizada y localizada. Observen esa tomografía geoeléctrica del sector junto al afloramiento de fluidos cerca al pozo Lizama 158. Ustedes observan un cambio vertical, más o menos en la mitad de la línea de tomografía geoeléctrica. Se observa una concentración de humedad con resistividades menores de 5 ohmios metro, resistividades que corresponden a los fluidos, corresponden a los lodos del petróleo. Por esa falla geológica salieron los fluidos. ¿Por qué se generó el problema de la rotura del pozo Lizama 158? ¿Por qué salen los fluidos por la falla geológica? La tomografía muestra claramente que el afloramiento de fluidos coincide con la falla geológica. Que haya algún efecto de la respuesta del río Sogamoso no se ha estudiado. Sabemos que hay una serie de pozos, no solamente el pozo 158, sobrepresionados en esta zona de Lizama
donde se presentan, entre otros elementos, el sistema de fallas este-oeste relacionado con la falla del río Sogamoso. La falla del río Sogamoso deriva en una serie de fallas transtensionales, que afectan todo el área general, desde el Magdalena Medio hasta la ciudad de Bucaramanga, al área metropolitana de Bucaramanga. Este plano que ustedes ven acá es la base geológica del mapa de Santander, elaborado por Ingiominas, el cual fue complementado por geotecnología. Se evidencia la falla del río Sogamoso, que después, más al oriente, la hemos denominado falla del Tablazo. El sistema de fallas de La Leona, que va hacia la zona norte de Bucaramanga, y intermedio hay un sistema de fallas importantes que algunos geólogos llaman el sistema de fallas de Piedecuesta. O sea, que el sistema de la falla del río Sogamoso derivó en una serie de fallas transtensionales hacia el oriente. ¿En qué consisten las fallas transtensionales? Son fallas que tienen componente de cortante y de tensión, o sea, desplazamiento de rumbo y desplazamiento normal. Se desplazan a lo largo de la fractura los bloques de roca y adicionalmente se separan entre sí. El diagrama que ustedes ven acá muestra cómo funciona un sistema de transtensión en que hay movimiento de rumbo y separación o tensión. Y la mayor parte del sistema de fallas de La Leona y de fallas del Tablazo y fallas de Piedecuesta corresponden a este sistema de fallas transtensionales. ¿Por qué se le denominó sistema de fallas de La Leona? Veamos. Si observamos este plano geológico, vemos las fallas en color rojo y vemos una serie de coluviones en color gris. Las fallas y los coluviones se evidencia que están relacionados. O sea, en el sistema de fallas se presenta la ocurrencia de los ya famosos coluviones de La Leona en el departamento de Santander. O sea, hay una coincidencia del sistema de fallas con el sistema de coluviones de La Leona. Dentro del marco tectónico regional, estas fallas no son consideradas como importantes, porque representan muy poco en la formación de nuestras cordilleras. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico, o sea, desde el punto de vista de estabilidad, estas fallas son muy importantes y representan amenazas geotécnicas de gran magnitud, debido a que son fallas jóvenes y activas, con desplazamientos muy recientes. Y este sistema de fallas, como lo ven en la fotografía, va desde la zona del Izama, la zona de Sogamoso, La Leona, Lebrija y el norte de la ciudad de Bucaramanga. Asociados a estas fallas, se generaron una gran cantidad de depósitos coluviales por deslizamientos de tierra. O sea, se formaron grandes coluviones, los cuales cubren buena parte de la zona donde cruzan las fallas geológicas. Aquí vemos un diagrama de la literatura en Taiwán, donde, al igual que en el caso nuestro,
sobre una falla geológica joven, una falla geológica reciente, se generaron gran cantidad de deslizamientos y depósitos coluviales. O sea, las fallas geológicas jóvenes pueden estar acompañadas de sistemas de depósitos coluviales o coluviones. Los diversos estudios geológicos realizados en la zona de La Leona, realizados por Ingetec, realizados por Ruta del Cacao, realizados por la ANI, han permitido localizar con relativa precisión la localización de los alineamientos de las fallas. Igualmente se ha podido mapear a detalle los coluviones que están depositados sobre las fallas. ¿Sí? Ahí vemos una fotografía en el cual se ve a la izquierda la represa del río Sogamoso, dos fallas transtensionales importantes, se ven los alineamientos y se observa que una de esas fallas controla el alineamiento del río Sogamoso aguas abajo de la represa. O sea, son fallas que tienen mucha importancia desde muchos puntos de vista. Y la mayor parte del alineamiento del sistema de fallas de La Leona se encuentra cubierto por depósitos coluviales, como lo dijimos, los cuales se encuentran activos. Coluvión que se toca, coluvión que se mueve. Se construyó la vía sustitutiva por parte de Isagen para reemplazar la vía que se iba a inundar por la represa, por el embalse, y empezaron a moverse los coluviones. Prácticamente todos los depósitos coluviales se movieron durante la construcción de la vía. Estos coluviones se encuentran en continuo desplazamiento. Los desplazamientos que afectan los depósitos coluviales, que están encima de las fallas geológicas, encima del sistema de fallas geológicas de La Leona, sobre el sistema de fallas transtensionales, representan una amenaza para las obras de infraestructura, especialmente la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, la cual nunca ha podido funcionar adecuadamente, la cual no se puede garantizar su movilidad en temporada de lluvias. La falla, los coluviones y el alineamiento de la vía coinciden el unos con el otro, o sea, la vía se construyó sobre el sistema de fallas transtensionales y el sistema de coluviones. Las torres eléctricas colapsan al moverse los coluviones. Igualmente los oleoductos. El poliducto Barranca Bermeja, Bucaramanga, Galán Bucaramanga, ha sufrido desplazamientos de decenas de metros. Tuvo que ser reemplazado. Tuvimos que construir nuevamente el gasoducto por una zona estable. Igual ocurrió con las redes eléctricas de la electrificadora de Santander. Y se formaron una gran cantidad de pozos coluviales. Algunos de ellos con volúmenes de millones de metros cúbicos y áreas de kilómetros cuadrados. Uno de esos coluviones lo llamamos coluvión entre túneles. Cuando venimos de Barranca Bermeja hacia Bucaramanga, pasamos por dos túneles consecutivos. En el intermedio entre los dos túneles hay un gran coluvión que se está desplazando. O sea, por efecto de la fracturación de la roca, relacionado con la presencia de la falla número 3 de La Leona, una de las fallas del sistema de fallas transtensionales de La Leona, se formó un depósito coluvial. Y el depósito coluvial se está desplazando en forma continua, permanente. Otro ejemplo, el coluvión de Santa María. Al salir del túnel número 2,
encontramos un depósito coluvial. Un depósito coluvial de aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de volumen, que lo llamamos de coluvión de la Santa María. Ese coluvión se desplazó en forma significativa ante la cuestión de la vía. En los últimos años ha tenido desplazamientos relativamente lentos. El coluvión de la Balconera, tal vez el segundo coluvión en extensión después del coluvión de la Leona propiamente dicho. El coluvión de la Balconera posee un volumen de más de 50 millones de metros cúbicos y tuvo desplazamientos muy grandes durante la construcción de la vía. En esta zona, el constructor original, al tener tantos problemas de los movimientos que afectaron el contrato en sí, la forma como estaba pactado el movimiento de tierras en el contrato, decidió entregarle a Isagen el contrato. O sea, el primer contratista se retiró debido a los grandes problemas que encontró en el coluvión de la Balconera. Y más al oriente, pasamos al coluvión de Matecacao. El coluvión de Matecacao, un coluvión alargado, un coluvión de mal contado 5 kilómetros de largo, profundidad aproximadamente de 15 metros. Ese coluvión de Matecacao se está desplazando en este momento, en esta temporada de lluvias. Y está otro gran coluvión, tal vez el más estudiado en este momento, el coluvión de Caño Seco. ¿Por qué el sistema de coluviones de Caño Seco ha sido tan estudiado? Porque está desplazando al puente de Caño Seco. El puente de Caño Seco se ha movido más de 30 centímetros en los últimos 2 años. Entonces, Ruta del Cacao con la ANI han realizado una serie de estudios intentando estabilizar el puente, el cual está moviéndose conjuntamente con el depósito coluvial. El sistema de coluviones de Caño Seco es un sistema con depósitos coluviales a diferentes alturas, y entre un depósito y el otro hay una fractura geológica. Esa fractura geológica genera una grada. O sea, es un sistema de dominó de coluviones con una serie de fracturas verticales, una serie de fallas semiparalelas, y esos coluviones se están desplazando a movimientos de centímetros por año. Y finalmente, en la zona de la Leona hablamos del coluvión de la Leona. El coluvión de mayor magnitud, el coluvión más conocido, aunque también es de los menos estudiados. Más conocido porque ha generado problemas graves de movilidad en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja. Recordemos, por ejemplo, en el año 2010, que se movió en algunas zonas hasta 50 metros, en otras 10, 20 metros, y se movieron muchos millones de metros cúbicos de material en cuestión de 2 semanas. El coluvión de la Leona es el de mayor área, el más profundo, profundidades hasta de 40 metros en su parte central. ¿Y cómo sabemos que ahí están las fallas geológicas? En algunos cortes de la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja se ha podido identificar y caracterizar en afloramiento el sistema de fallas. O sea, varias de estas fallas han sido cartografiadas, han sido identificadas en campo, en puntos de control de campo. Este es el caso, por ejemplo, que el que se ve en la fotografía, 2 famosos geólogos de Colombia analizando la falla número 3, la falla que nosotros llamamos falla de la Leona Baja.
se observan una gran cantidad de fracturas verticales, este-oeste, en los taludes de la vía. Estas fracturas son fracturas abiertas, fracturas con 10, 20, 30 centímetros de abertura, y donde se ven perfectamente los desplazamientos de rumbo, los desplazamientos de cortante en las fallas geológicas. Cientos de alineamientos de fracturas geológicas este-oeste, como esta que vemos en esta diapositiva. La fracturación este-oeste de la formación Umir en el sector del Caño Seco, por acción de la falla que llamamos falla número 2B. Estas fallas se han caracterizado con números y con letras, teniendo en cuenta que son decenas de alineamientos de falla, fracturas geológicas en la formación Umir relacionados con el sistema de fallas transtensionales. Pero la mayor parte del sistema de fallas en la zona de la formación Umir, en la zona de la Leona, se encuentran cubiertas por coluviones. Y los coluviones se encuentran activos. En diciembre de 2010 se desplazó más de 10 metros el coluvión de la Leona. Miren cómo quedó el puente de la quebrada La Leona en el movimiento que tomó el movimiento rápido, fue de aproximadamente 2 semanas, aunque hay movimientos lentos, movimientos de milímetros por mes en forma continua. En el año 2017, los coluviones de Caño Seco se desplazaron hacia la vía. Hoy tenemos, después de 3 años de que ocurrieran los movimientos, todavía tenemos paso restringido a un solo carril en esta zona de Caño Seco. Los coluviones se encuentran en continuo movimiento y han ido destruyendo las obras de infraestructura. Miren, por ejemplo, este caso. Se había diseñado un puente en el coluvión de Mata de Cacao y se construyeron pilotes aproximadamente a 25 metros de profundidad, empotrados en la roca del basamento debajo del coluvión. Estos pilotes se terminaron de construir en octubre de 2012. Ahí se ve la fotografía, los pilotes para una de las pilas del puente de Mata de Cacao recién construidos. Y miren, 2 meses después, en diciembre de 2012, vemos cómo los pilotes se empezaron a desplazar, se empezaron a torcer, se empezaron a mover, desplazamientos de decenas de centímetros. En enero de 2013, ya el coluvión había desplazado los pilotes varios metros de distancia. No se permitió la construcción del puente porque el coluvión se encargó de llevarse los pilotes, gracias a Dios, antes de que se hubiera construido el puente. En varios sectores de la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja se ha podido caracterizar la localización de las fallas y el tipo de falla, la orientación y características de la falla utilizando ensayos de geofísica. La geofísica ha sido muy útil como herramienta para identificar estas fallas geológicas jóvenes que están por debajo de los coluviones. O sea, hacemos la prueba geofísica encima del coluvión, pero detectamos la falla geológica debajo del depósito coluvial en la roca del basamento de los coluviones.
En esta zona se identificaron 8 fallas semiparalelas en un tramo de aproximadamente 300 metros de longitud. En 300 metros de longitud norte-sur, 8 fallas este-oeste debidamente identificadas debajo del coluvión de Caño Seco. Las tomografías eléctricas del puente de Caño Seco se hicieron más de 20 líneas de tomografía geoeléctrica y se identificó en forma clara la localización de esas fallas, que son evidentemente subverticales. Lo curioso del tema es que la falla se evidencia también en el depósito coluvial, no porque la falla se haya desplazado y desplazado el depósito coluvial ahí en el puente Caño Seco, sino porque en el basamento del coluvión, en los sitios de falla se forman unas gradas, y estas gradas se traducen en movimientos dentro del coluvión. O sea, en el coluvión se forman una serie de discontinuidades verticales en la zona contigua a las gradas, que corresponden también a la localización de las fallas geológicas. Miremos ya no en Caño Seco, sino en La Leona, en el gran coluvión de La Leona. En esta línea geoeléctrica se evidencian 3 fracturas geológicas, 3 fallas geológicas semiverticales en la roca de la formación Umir, con separaciones entre ellas de aproximadamente 100 metros. Entonces, ustedes pueden ver en la tomografía geoeléctrica 1, 2, 3 fracturas verticales que van a gran profundidad en la roca. Y la tomografía geoeléctrica permitió identificar las fallas por debajo de 20 metros de espesor de depósito coluvial. Y esta, que dijimos que era una diapositiva para libro, porque una línea sísmica MASW pseudo 2D en la zona de la falla de La Leona, en la zona de la falla 2, que llamamos de La Leona, se evidencia perfectamente la falla geológica, la fracturación de la roca en una línea sísmica MASW. O sea, con líneas de sísmica MASW se han podido identificar fallas geológicas por debajo de los depósitos coluviales de gran espesor en La Leona. Y esta otra tomografía también en La Leona. Arriba de la vía, la que llamamos tomografía número 11, se evidencian 2 cosas: la falla geológica y una grada en el basamento de la roca, una grada en los sitios de la falla geológica, los cuales también generan una grada en la superficie del terreno. Entonces, hay una grada en la superficie del terreno, una grada en la roca del basamento, y coincide la grada con la presencia de una discontinuidad, que nosotros la relacionamos con el sistema de fallas de La Leona. La tomografía número 6, aquí no hubo grada. Aquí se evidencia el coluvión y se observa la fractura vertical de la falla número 2 en la zona del coluvión de La Leona. La geofísica nos permite ver
lo que nuestros ojos no ven. O sea, la herramienta geofísica permite ver a profundidad debajo de prácticamente cualquier material. En este caso, debajo de los depósitos coluviales arcillosos. Y el sistema de fallas continúa hacia la quebrada Agua Blanca. La quebrada Agua Blanca es una quebrada que alimenta al proyecto hidroeléctrico de Sogamoso. Pero es una falla, es una quebrada muy profunda, y en el fondo de la quebrada aflora la roca, tanto de la formación La Luna como de la formación Umir. Y en esta roca, en la quebrada Agua Blanca, se ha podido identificar a detalle, se ha podido caracterizar el sistema de fallas geológicas de La Leona, un trabajo que nos realizó el geólogo Félix Mora. Veamos esta fotografía. La falla número 1 de La Leona. En el talud de la quebrada Agua Blanca se observan las rocas al lado y lado, y en la parte central de la falla una serie de bloques de elementos de roca de la misma formación La Luna, triturados, desplazados, destruidos. O sea, dentro de la falla número 1 hay materiales fácilmente identificables por los estudios geológicos. Veamos otro ejemplo, la estación 1345 de geología. Se evidencia fractura con movimiento destral, determinado mediante relaciones de corte, o sea, desplazamiento de estratos. Se evidencia brecciamiento del material de lutitas calcáreas y calizas de la formación La Luna. O sea, la formación La Luna, que es una formación relativamente competente desde el punto de vista geotécnico, ha sido cortada, ha sido desplazada por el sistema de fallas geológicas. No solamente las formaciones del Cretáceo, las formaciones del Jurásico, más hacia el oriente, y las fallas geológicas norte-sur. O sea, la falla de San Vicente, que pasa por este sector de la quebrada Agua Blanca, está desplazada por el sistema de fallas. O sea, el sistema de fallas desplaza a la falla de San Vicente. Y también se evidencian una serie de desplazamientos y alineamientos de cantos en los depósitos coluviales que se encuentran sobre la formación La Luna o sobre la formación Umir. Se evidencian fracturas en los coluviones, en los sitios de falla, lo cual es una evidencia de que estas fallas son activas y activas recientes. Ingetec, en los estudios que realizó para Isagen, tanto en la vía sustitutiva a Barranca Bermeja como en la vía sustitutiva a San Vicente de Chucurí, identificó la presencia de sistemas de fallas este-oeste. O sea, en el estudio de Hidrosogamoso, los geólogos de Ingetec muy juiciosamente detectaron una serie de fallas transversales, este-oeste. El sistema de fallas cruza diagonalmente la vía a San Vicente de Chucurí. En ese momento se realizó estudios de las fallas localmente, pero no se analizó el efecto regional del sistema.
cuando se estudió, se diseñó las vías sustitutivas por parte de Ingetec para Isagen, se identificaron las fallas, se localizaron, se mapearon, se caracterizaron localmente, pero no se analizó el estudio regional, no se analizó la implicación que estas fallas tenían dentro del contexto regional, tanto para el proyecto hidroeléctrico como para las vías, como para la zona urbana de Bucaramanga. Se construyó el puente de la Molinilla en la vía San Vicente de Chucurí, sobre un coluvión que se encontraba cubriendo el alineamiento de una de las fracturas este-oeste. El puente de la Molinilla se desplazó varios metros. Al desplazarse el coluvión que se encuentra encima del sistema de fallas, se desplazó el puente de la Molinilla, como se evidencia en estas fotografías. Y se rompió el tablero del puente. El puente tuvo que ser demolido aproximadamente 3 años después de construido. Algo similar está pasando con el puente de Caño Seco, y lo mismo pasó con los pilotes del puente inicial de Mata de Cacao, y también hay desplazamientos actualmente en el puente de Mata de Cacao. Adicionalmente a los afloramientos a lo largo de la vía, a los estudios de geofísica, también en la geomorfología, en algunos sitios se evidencia el cruce de las fallas. Miren esta colina. Esta colina está movida. El eje de la colina está desplazada aproximadamente 50 metros. En el cruce de la falla número 3, o sea, la falla La Leona Baja. Geomorfológicamente, en varios sitios se ha podido evidenciar el desplazamiento de rumbo de las colinas por este sistema de fallas jóvenes. El sistema de fallas continúa hacia Lebrija y hacia Bucaramanga. En la zona de Lebrija, en la formación Girón, que está compuesta por rocas mucho más duras, mucho más competentes, areniscas y limolitas muy duras, no se generaron líneas geomorfológicamente fáciles de identificar a lo largo de las fallas. Se evidencian las fallas en los afloramientos, se evidencia la fracturación de la roca, pero son muy pocos los sitios donde se puede observar la evidencia geomorfológica de la presencia de las fallas. Hay casos como este de la avenida San Benito, en el municipio de Lebrija, donde se pudo identificar el alineamiento por geomorfología. Sin embargo, en los estudios realizados por diversos autores y publicados en revistas internacionales, se presenta información de sistemas de fallas este-oeste en el sector del municipio de Lebrija. O sea, hay un sistema muy marcado de fracturas este-oeste en la zona donde se encuentra el sistema de fallas este-oeste. O sea, hay información
en la literatura de la presencia de este sistema de fallas este-oeste observado en el sistema de fracturas este-oeste, muy similar a lo que había mapeado Ingetec en la zona de la vía San Vicente de Chucurí. En el sector al norte de la localidad urbana de Lebrija, el grupo principal de fracturas es este-oeste, de acuerdo a este estudio de Diego Osorio Afanador y del profesor Francisco Velandia. Localmente, en algunos sitios, se puede identificar en campo la presencia de las fallas. En el cruce de vías, en algunos afloramientos en taludes. Pero la mayor utilidad ha sido utilizando geofísica. Aquí vemos, por ejemplo, una línea de tomografía geoeléctrica en la zona de Portugal, al oeste de Lebrija. En esta zona de Portugal, al oeste de Lebrija, se evidencia en esta tomografía geoeléctrica realizada por Ferrocol para la vía Ruta del Cacao, se ve perfectamente la fractura geológica semivertical en rocas de caliza de la formación Tablazo. Entonces, la geofísica ha permitido identificar y caracterizar el sistema de fallas donde no hay evidencias geomorfológicas. Y las tomografías geoeléctricas realizadas por Ingeo Exploraciones para Aeropuertos del Oriente, en la pista del aeropuerto Palo Negro, que presta servicio a la ciudad de Bucaramanga. Tomografías eléctricas a lo largo de la pista muestran fracturas identificadas a profundidades mayores a 100 metros, con concentraciones importantes de agua subterránea. Esta es la tomografía en el sector sur de la pista del aeropuerto Palo Negro. Y la tomografía en el sector norte. O sea, estamos hablando de decenas de fracturas. Este-oeste. En el Alto de Rubén, en el Cerro de Palo Negro, identificadas por geofísica, utilizando geoeléctrica en la pista del aeropuerto Palo Negro. Igualmente, la fracturación en los taludes de la pista es evidente. Y se observan algunos sitios específicos de alineamiento o cruce de un sistema de fractura fallada. Este caso es al sur de la pista del aeropuerto Palo Negro. Se evidencia el alineamiento de la fractura geológica, la cual también fue identificada por medio de las pruebas de geofísica. Y seguimos hacia el oriente. Estudios realizados por tesistas de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Geología de la UIS, confirman la continuidad del sistema de fallas hacia el norte de la ciudad de Bucaramanga. Esta es una figura de la tesis del geólogo Félix Mora. ¿Y qué problemas tenemos
en la zona norte de Bucaramanga, relacionados con este sistema de fallas. FONADE construyó recientemente el Colegio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga, sobre un depósito coluvial encima de un sistema de fracturas geológicas. Vemos el alineamiento de la falla y en la parte central de la fotografía podemos ver la construcción del colegio. Colegio construido sobre un depósito coluvial de más de 10 metros de espesor, colocado sobre el sistema de fallas geológicas. Recientemente construido el Colegio Villas de San Ignacio. El alineamiento de la falla, de acuerdo a trabajos hechos posteriormente por la empresa consultora ETA para el IDESAN, dentro del diseño de las vías de la zona metropolitana de Bucaramanga. Vemos una de las figuras del estudio de la empresa consultora ETA. Se ve el coluvión, el deslizamiento en un coluvión, del coluvión en un color más claro, y colocan 3 alineamientos con un interrogante. 3 alineamientos de posible fractura en el basamento del coluvión dentro de la formación Bucaramanga, o sea, fracturas en el miembro órganos de la formación Bucaramanga. O sea, las tomografías geoeléctricas hechas por Geoexploraciones para ETA muestran la presencia de un sistema de fallas semiverticales, este-oeste, con gran cantidad de agua subterránea. Esa agua subterránea representa tal vez parte de la amenaza mayor para los deslizamientos en la zona, porque coluviones con agua subterránea son elementos que fácilmente se pueden deslizar. Depósitos coluviales, agua subterránea. El agua subterránea, ¿quién la alimenta hacia los coluviones? En las fracturas geológicas se evidencia que hay agua subterránea posiblemente a presión dentro de las fracturas. Aquí se ve otra de las tomografías eléctricas hechas dentro del proyecto de ETA para la zona metropolitana de Bucaramanga. Fracturas verticales identificadas mediante geoeléctrica. Y el Colegio Villas de San Ignacio encima del coluvión íntimamente relacionado con el sistema de fallas. Se construyó un colegio reciente, un colegio con toda la infraestructura, y el colegio terminó colapsando. ¿Por qué se construyó un colegio sobre el coluvión y el sistema de fallas? ¿Y por qué nunca se llegó a interpretar en los estudios geotécnicos que ese coluvión podía ser inestable y que teníamos posibilidad de colapso? El colegio tuvo que ser desocupado un año después de inaugurar. Colegio que se desplazó decenas de centímetros en su primer año después de la construcción.
el colegio se ha desplazado hasta hoy más de 50 centímetros. Y en este momento hay el temor de que pueda ocurrir un colapso repentino de la estructura del colegio. Más al oriente. El gobierno nacional programó la construcción de unos apartamentos, o lo que llaman casas gratis, casas gratuitas, o lo que muchos llaman casas de bargalleras, casas gratuitas construidas por el gobierno nacional. Y el lote que se escogió no se había identificado que estuvieran sobre el sistema de fallas geológicas. Sin embargo, cuando se hicieron las excavaciones para la cimentación de las torres del proyecto Campo Madrid del gobierno nacional, se observaron las fracturas geológicas, los slick sites en las fracturas geológicas, los desplazamientos geológicos en la formación Bucaramanga, en el miembro órganos de la formación Bucaramanga. ¿Qué se hizo? Gracias a la identificación oportuna de este sistema de fallas, en las excavaciones se pudo reconstruir, o no llamo reconstruir, se relocalizaron los bloques de apartamentos. Se eliminaron 6 bloques de apartamentos que estaban en la zona de la fractura geológica y se localizaron más al sur, en una zona mucho más estable. Se logró identificar, no con geofísica, sino directamente en campo, la presencia de las fracturas geológicas, y se pudo tomar la decisión de relocalizar el proyecto de casas gratuitas del gobierno nacional. Y más hacia el oriente. Está construyendo, terminando de construir, está próximo a inaugurarse, debe estarse inaugurando en estos días, el portal norte de Metrolínea. Un sistema de fracturas atraviesa el portal de Metrolíneas y sobre esas fracturas hay un coluvión, pero en el mismo coluvión se evidencian elementos de discontinuidad relacionados con las fracturas. Igualmente, como se hizo en otros sectores, se utilizó la geofísica. Se utilizaron el sistema de geoeléctrica, se realizaron líneas de tomografía geoeléctrica, identificamos 3 fracturas principales, pasando por la cimentación del portal norte del sistema de transporte público de Bucaramanga, Metrolínea. Las fallas se detectaron cuando ya se había avanzado en la construcción. Durante las exploraciones no se hizo geofísica. La geofísica no es obligatoria en los estudios geotécnicos. Se ejecutaron sondeos al lado y lado de la falla. No se evidenció en los sondeos la presencia de la falla. Tampoco se evidenció la presencia de agua subterránea. O sea, no hubo un sondeo localizado precisamente encima de la falla. Los sondeos estaban al lado y lado de la falla. No había ningún sondeo en la zona de las fracturas. Por esta razón, antes de construir el portal del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, no se detectaron las fracturas. Y las vinimos a detectar durante la construcción del portal de transporte. ¿Por qué se detectaron? Porque observaron los profesionales que estaba aflorando agua
corrientes de agua a presión en la cimentación, en las zonas de corte del sistema de Metrolínea, del portal. Al cortar para construir el portal, encontraron que afloraba a lo largo de una línea este-oeste, afloraba agua subterránea. Entonces, en ese momento se realizaron estudios y se detectó que evidentemente el afloramiento de agua subterránea correspondía a una fractura geológica este-oeste. Como se observa en las tomografías geológicas. Miren, ustedes ven ahí el afloramiento de agua subterránea en las excavaciones del portal de Metrolínea. O sea, el agua subterránea aflorando a la superficie del terreno cuando se excavó para construir las cimentaciones, las obras de infraestructura del portal de transporte masivo. Son varias las fallas semiparalelas en el norte de Bucaramanga. Aquí vemos la localización aproximada, aquí esta sí es aproximada, de los posibles alineamientos del sistema de fallas en la ciudad de Bucaramanga. El alineamiento de María Paz, que es el que pasa por Metrolínea. El afloramiento de Campo Madrid, que también pasa por el Colegio Villa San Ignacio. El afloramiento de Las Delicias, más hacia lo que llamamos en Bucaramanga el sector de Los Colorados. Y de importancia, el gran deslizamiento de la Ciudad Norte. En 1989 se identificó la cabeza de un gran deslizamiento en los barrios Liscano y Esperanza 3 en Bucaramanga. O sea, acá habían acabado de construir una serie de barrios de lo que llamaban casas sin cuota inicial por el Instituto de Crédito Territorial, y se evidenció que se estaban desplazando una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de barrios en el norte de Bucaramanga, y aparecían unas grietas de varios centímetros de ancho. Desde el inicio de la construcción por parte del Iscredial se presentaba un agrietamiento de las viviendas. Inicialmente no se relacionaban esos agrietamientos con un sistema de fallas o con el desplazamiento de un gran coluvión, y se utilizaron submuraciones en concreto ciclópeo. O sea, debajo de las viviendas se colocaron muchos cientos de metros cúbicos de concreto ciclópeo para submurar las viviendas, pero el sistema no funcionó. Los agrietamientos continuaron a pesar de las pilas de concreto ciclópeo que se construyeron debajo de las viviendas que se estaban desplazando. Los agrietamientos principales se presentan a lo largo de un perímetro de varios kilómetros de longitud. Un movimiento de gran magnitud de varios barrios de Bucaramanga en la zona norte, en un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de área. Se han tenido que demoler más de 500 viviendas. Esta es una fotografía de la primera demolición en los años 80. Se han relocalizado, en teoría, 1.709 viviendas. Se realizó un mapa de amenaza de la zona de riesgo. Con este mapa de amenaza, los habitantes de los barrios hicieron ante los jueces unas tutelas, unos movimientos que terminaron en decisiones de los jueces
de aceptar que había un problema, que se estaban moviendo los barrios, y se ordenó en las acciones populares que el municipio de Bucaramanga comprara y demoliera las viviendas afectadas. El sistema que se utilizó fue un sistema muy curioso. El municipio de Bucaramanga le entregaba a cada propietario un cheque por el valor de la casa, y el propietario se encargaba de demolerla, situación que no pasó. El propietario recibía el cheque, posiblemente se retiraba de esa vivienda, ahí llegaba un pariente o un amigo a ocupar la vivienda, y en algunos casos, al abandonar el propietario la vivienda sin demoler, la vivienda era reubicada por nuevos habitantes, y terminamos con que se amplió el número de familias en zona de riesgo porque el sistema de cheque no funcionó. Los lotes y viviendas desocupados fueron siendo reocupados por otras familias. A medida que se iban desocupando las viviendas, los lotes iban siendo ocupados por nuevos habitantes en viviendas informales. Y en este momento tenemos varios miles de familias en riesgo. Los movimientos han continuado. El deslizamiento de Ciudad Norte se sigue desplazando. Lo vemos permanentemente en los titulares de la prensa local. Temor en el barrio del norte de Bucaramanga por enormes grietas en viviendas. Casas del barrio Villarrosa están a punto de desplomarse y demás. Es noticia permanente que se están cayendo las casas en el deslizamiento de Ciudad Norte en Bucaramanga. El problema geotécnico de gran magnitud. Vemos ahí, por ejemplo, la vía, cómo las vías se desplazan en la zona del borde del deslizamiento y cómo las viviendas, en este caso del barrio Villarrosa, se terminan descuartizadas. Barrio Villarrosa, con familias todavía ocupando esas estructuras a punto de desplomarse. Finalmente, hace 3 años, se realizó un gran nuevo estudio por parte del área metropolitana, un estudio geotécnico, geológico detallado de la zona norte de Bucaramanga, en la zona del deslizamiento de Ciudad Norte. Se ejecutaron 13 sondeos con toma continua de muestras a profundidad hasta de 150 metros, ensayos de permeabilidad Lefranc y Lullón, 10 piezómetros de hilo vibrátil. Vemos ahí los equipos de perforación. El estudio duró más de un año, con mucha información geológica y geotécnica. Vemos acá en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, los geólogos analizando las muestras de los sondeos. Cientos de metros de sondeo con toma de muestra de muy buena calidad. Exploración geofísica muy completa. En la primera etapa, 6 líneas de refracción sísmica, 24 líneas de tomografía geoeléctrica, 11 de georradar, 7 ensayos de downhole hasta 100 metros, 4 inclinómetros en la zona del deslizamiento, en solamente la primera fase. En la segunda fase fue una exploración similar. En trincheras y a piques se observaron lo que todos ya sabíamos: fracturas este-oeste en el cuaternario de la formación Bucaramanga. O sea, las fracturas se encuentran desplazando los materiales de la formación Bucaramanga del depósito de la ciudad de Bucaramanga. El detalle geológico del norte de Bucaramanga, de acuerdo al plano del geológico
plano geológico del geólogo Guillermo Vargas Piechacón. En este plano geológico se observa el alineamiento de las fallas este-oeste y cómo las fallas este-oeste desplazan a las fallas norte-sur. Sistema de fallas que fue identificado mediante gran cantidad de líneas de geoeléctrica, líneas de refracción sísmica, líneas MASW, exploración con georradar. En el texto del informe de la UIS se dice: los movimientos están relacionados con procesos tectónicos que afectan los suelos de la formación Bucaramanga y el basamento. La geofísica ha sido muy útil para caracterizar las fallas geológicas jóvenes, las fallas geológicas recientes. Este ejemplo del sistema de fallas de La Leona muestra cómo se puede realizar un estudio geológico detallado, completo, en fallas jóvenes, en fallas recientes, fallas con pocas evidencias geomorfológicas, utilizando una mezcla de muchos estudios de campo, estudios de geología de detalle, sondeos y principalmente líneas de geofísica. La concentración de agua se concluyó en el estudio de Ciudad Norte que hay relación directa entre el sistema de fallas y los deslizamientos. Lo mismo que se terminó dictaminando en el Colegio Villa San Ignacio y los problemas en la zona de Caño Seco, de Mata de Cacao, de La Leona. Vemos finalmente uno de los planos geológicos de la Ciudad Norte, elaborado por el profesor Velandia de la Universidad Industrial de Santander. La geofísica ha sido una herramienta determinante para la caracterización del sistema de fallas jóvenes. Los estudios hechos por las diferentes entidades, los estudios geológicos recientes hechos por el profesor Velandia, el profesor Vargas Piechacón, el profesor Clavijo y varios tesistas en la Universidad Industrial de Santander son un muy buen punto de partida para un análisis todavía más detallado que tenemos nosotros que hacer sobre la caracterización y el efecto que representan para Santander, para Bucaramanga, la presencia de este sistema de fallas. Hay que continuar con la investigación, utilizar todas las herramientas que tenemos, los trabajos geofísicos de geoexploraciones, de la UIS, de geotecnología, pueden ser de gran ayuda. Tenemos ante nosotros un sistema de fallas jóvenes cuyo efecto total, cuyo manejo todavía no está claro. Esto es solo el inicio de un gran proyecto de investigación que tenemos que realizar. Muchas gracias y mis agradecimientos en esta conmemoración de los 50 años de mi trabajo como ingeniero geotecnista. Muchas gracias nuevamente.